Huelva presume orgullosa de tener noble afición. De tener noble afición. Huelva presume orgullosa de tener noble afición. Huelva presume orgullosa de tener noble afición. De tener noble afición, Aliente sigue a su equipo hasta verlo campeón. Aliente sigue a su equipo hasta verlo campeón. Hasta verlo campeón. Recreativo de Huelva, del fútbol español decano, la afición de Gran Solera, del balompié soberano. Buenas, santas y propicias noches tengan todos ustedes, hermanos. Están en la tertulia recreativista, la Catedral de las Tertulias, en su programa 1240. ¿Qué le va a decir? Ya con 33 años de historia que estamos aquí. Hoy nos estamos dirigiendo a ustedes desde Agua de Huelva, que nos han dejado este set tan bonito, tan extraordinario, que nos estamos pensando en venir aquí todas las semanas, porque ha quedado esto muy bien, muy bien, muy bien. Y agradecerle a todo el mundo, pero sobre todo a nuestro interlocutor, Antonio Adame, que cuando se lo propusimos dijo que sí, que estupendo, que nos viniéramos para acá y que hiciéramos aquí la tertulia. Y lógicamente a todos los jefes que le han dado el permiso, lógicamente. Bien, bien, bien. Don Antonio Mazo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, José Luis. ¿Cómo está usted? Pues estamos bien, empezando ya la que creo que es 25ª temporada en la tertulia. Los años, bodas de bronce, ¿no? Sería las bodas de plata, a la conclusión plata son 25, de esta temporada, ¿no? Sí. Y nada, encantado de estar aquí nada más. Medio de plata. Sí, sí. Y yo también, plata más clarito. Yo creo que tú como fundador y no como decano de los tertulianos, en continuidad y en antigüedad, yo creo que soy el vicedecano. El tercero. ¿El tercero quién es él? Isabelo. Isabelo, correcto. Isabelo. Está usted, pero tú eres... Pues es un honor para mí estar detrás de vosotros. ¿Qué? Encantado, aquí estamos todos juntos, que es lo importante. Elías, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien, ¿eh? Para mí la segunda solo. La segunda. ¿Cómo saliste tú de ese enfrentamiento ahí con el amigo el innombrable? De momento estoy vivo, ¿no? Está vivo, que no es poco. Bueno, ahora hablaremos de ello. ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Qué pasa, José Luis? ¿Cómo está usted? Pues nada, aquí bien. Feliz de estar con vosotros, en mi caso es la tercera temporada con vosotros. Y bueno, pues tenemos por delante un año que va a ser entretenido, correcto, entretenido. ¿Cómo ha ido el verano? Bien, tranquilo. ¿Has cocinado mucho? He cocinado menos de lo que debía haber cocinado. ¿Por qué? Porque he comido más por ahí y he comido... Como se te paga bien en la tertulia, pues ya ahora... Ya dice, ahora salimos a comer a la calle. Ahora empezamos a cocinar otra vez. No, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, bien, bien. ¿Le pediste a la Virgen de la Cinta por la tertulia y por el recreativo? No le pedí por el recreativo porque es poner un compromiso a la Virgen de la Cinta. Pero bueno, cuando está uno delante de la Virgen pide por muchas cosas que tienen relación con la vida de uno y entre ellas pues el hecho de pedirle a la Virgen como creyente que es uno, ¿no? Pero ya aprovecho primero por lo de la antigüedad de Antonio. Y segundo, por lo que acaba de decir Alfonso. O sea, tú dices que ha comido mucho bien por ahí por lo que le paga la tertulia. Antonio ya lleva sus bodas de plata tertulianas, las va a cumplir en esta temporada y estamos boquerones los dos. No sé qué voy a hacer con ustedes, no lo sé. No, y resulta que dice que Alfonso... El único. ¿Qué pasa? Claro, porque me invita a comer de vez en cuando. Ya. Y después lo dicho, ¿no? Que el mérito de Elías, porque hay veces que entrevistar a determinados personajes es mucho más peligroso que ir a una misión imposible en la mili y cosas de esas. Entre otras cosas, porque en vuestro gremio periodístico, Elías, siempre hay alguno que te dirá, se te escapó vivo. Le tenía que haber preguntado no sé qué. Se lo han dicho mil, ¿no? Alguno que otro lo ha dicho. Pero ninguno se atrevía a ponerse delante del entrevistado. Bueno, allá cada uno con lo suyo, ¿no? Ya. O sea que el saludo tuyo de hoy ha sido apoteósico. Menos más, y yo soy un tío recto.
que yo estaba aparcando ahí en la zona azul, esa es la hora o como se llame, y tenía suelto una moneda y José Luis ha puesto el resto para que no me vayan a poner una multa. Con lo cual considerará que estamos ya pagados para otros 30 años. Bueno. Vamos a ver, pues hemos empezado muy felices, muy contentos y demás, pero la marcha del Recreativo, Antonio Mazo, no es la idónea. No. Porque 3 partidos, 9 puntos en juego, sacar 2 puntos, que le hayan hecho 7 goles, ¿de cuándo no le hacen con Abel 7 goles al Recreativo? Es para estar preocupado, Antonio. Bueno, yendo de lo particular a lo general, el partido del sábado fue una infamia la primera parte, porque los presupuestos más básicos del fútbol, de un profesional de fútbol, pues eso se enseña en las escuelas y nos tocó la China. O sea, el primer gol pues fue algo de catón. Evidentemente un medio centro no puede quedarse dormido como se durmió y perderse balón. El segundo gol no supimos tapar algo básico como un contragolpe tras córner, ¿no? Y bueno, el tercer gol ya fue una mezcla de todo, ¿no? De ingenuidad, el portero que no llegó, en fin. Bueno, la primera parte fue un auténtico desastre. Los jugadores estuvieron individualmente a sacar lo peor de todos ellos. Yo creo que excepto Celu y lo diría el centrocampista, hombre, del Pozo, correcto, excepto Celu y del Pozo, el resto estuvieron muy a lo peor de su nivel. El portero que paraba ahora ya no las para todas, el año pasado sí llegaba. El defensa lateral derecho, efectivamente decían que era un buen atacante, pero defendiendo y se le vio las costuras. Los 2 centrales en carrera sufrieron muchísimo por los chavales del Betis. Y algunos se quedó parado y correcto, porque yo creo que ya lo vio imposible, que hasta el cuerpeo del extremo del Betis con el lateral derecho, con Perejón, lo dio por imposible. No obstante, fue una actitud fea de rendición. Podía haber, pues, si hubiera sido canchero, hubiera seguido corriendo para disimular, pero sabía que no iba a llegar de todas maneras. Da Vinci tiene 16, 17 años, mira las costuras. En el centro del campo, César Moreno y Keita no se enteraron de la película, la primera parte. Y Calle Quintana, pues como Robinson Crusoe allá arriba. Conclusión general de estos primeros partidos. Bueno, yo creo que el Recre, con el mismo entrenador y con algunas modificaciones, tampoco se ha cambiado 7 u 8 jugadores de los iniciales. Yo creo que al Recre le falta ahora mismo identidad. Le falta identidad. El año pasado, los primeros 3 partidos, le veíamos una propuesta, como dice Valdano, ¿no? Le veíamos una propuesta. El equipo presionaba muy arriba. El equipo jugaba a 2 toques pases. Se le veía un cierto atractivo. Sacaba el balón desde abajo. Rubén arriesgaba muchísimo el primer pase de salida. Este año ni hemos hecho ni estamos haciendo eso. Hablamos siempre en provisional, ni tampoco contragolpeamos bien, porque el equipo no se cierra ni se defiende muy atrás. Entonces, entre que no tenemos el estilo del año pasado, que tan buenas ganancias nos dio, hasta que el equipo, por gasolina, las circunstancias que hubo el año pasado, se hundió en enero-febrero, entre que no salimos como el estilo del año pasado y entre que al contraataque tampoco sabemos, pues ahí nos estamos buscando. Y en esa búsqueda pues puede ocurrir lo que pasó en Mérida, y en Sevilla también pudo haber ocurrido. La segunda parte hubo una triple ocasión en la misma jugada, hubo 2 ocasiones más, pero ya ese es el partido que no se jugó. Ya eso es especular, pero que muchas veces, mayoría de veces, analizamos según el resultado. El resultado fue malo y el equipo estuvo mal. La segunda parte estuvo mejor. La segunda parte estuvo mejor, yo creo, y de actitud, pero no fue suficiente, porque aquí manda el gol. Y la primera parte ya fue lo suficientemente mala como para merecer el castigo que tuvimos, porque a veces los equipos aprovechan sus buenos momentos para convertir y nosotros el nuestro no lo aprovechamos para convertir, o convertimos insuficientemente los últimos 5 minutos de la primera parte y el resto de la segunda. Las conclusiones generales, bueno, hay mucho programa, ya luego seguiremos hablando de otros aspectos. Elías, ¿qué te pareció a ti el partido? Coincido bastante con lo que ha dicho Antonio. Yo creo que a pesar de que no hay muchos cambios en el once inicial, sí que se han perdido jugadores que fueron clave la temporada pasada, que fueron clave la temporada anterior, y de ahí
que a día de hoy todavía no se vea una idea de juego o una idea de equipo como la hemos visto en temporadas anteriores, ¿no? Creo que aquí se ha despedido muy alegremente, me refiero a nivel de sociedad, a Josiel, sin ser consciente realmente de la importancia que tenía ese jugador en el centro del campo. Ya es el capitán del Alcorcón, ¿eh? Ha llegado allí con mando en plaza. Para mí era titularísimo, indiscutible en el centro del campo, más allá de que tuviera altibajo en la temporada, pero de momento se le está echando bastante en falta. Y eso que César, creo que está sorprendiendo para bien, a pesar del error que tuvo el otro día contra el Betis. Creo que es de los jugadores que mejor lo está haciendo. Creo que tiene bastante que aportar, pero al final también es un jugador que llega prácticamente de una temporada apartado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y evidentemente el eje de la defensa no es el mismo que el año pasado. La lesión de Rubén Serrano se nota y la falta de Trapero yo creo que también, aunque en los últimos compases de la temporada Alejandro y Raúl se estuvieran ahí turnando en ese segundo puesto de central, creo que la falta de Trapero pues también se echa en falta, valga la redundancia. Y luego al equipo arriba pues le falta que le brille un poquito la luz, ¿no? Porque al final lo que decía Antonio, que Calle está un poco solo y evidentemente las que le llegan pues no todas se pueden meter, que ojalá fuera así, pero... Don Alfonso, ¿tu opinión? Luis, mi opinión, bueno pues yo estuve en Sevilla viendo el partido y con mi hijo y sentado con varios amigos, y cuando en el minuto 12 íbamos perdiendo 2-0 no dábamos crédito porque un equipo que sale a jugar en terreno contrario, fuera de casa, con más de 1000 aficionados de tu ciudad que han ido a arroparte un sábado se puede considerar que día laborable, la cinta, todavía medio verano, son recibidos cuando salen al terreno de juego como si fuera un partido de playoff. Tú no puedes salir andando a jugar un partido, tú no puedes salir dormido sin actitud. Y el equipo pues salió andando y el Betis salió comiéndote, y presión minuto 1, robo de balón, 1-0, y moralmente entiendo que al equipo le puede afectar, pero otro fallo de concentración, como dice Antonio, una buena ocasión de Celu, que el portero de ellos hace una gran parada, córner a favor nuestra, contra, y lo que podía haber sido el empate en 30 segundos 2-0, y la verdad es que allí no dábamos crédito a que el equipo saliera con la actitud con la que salió a jugar el partido. Tú puedes perder, tú puedes ganar, pero tú no puedes salir andando, y en mi opinión el equipo salió andando. Después, efectivamente, el segundo tiempo pues, el equipo mejoró, pero ya las circunstancias del partido cambian. Ya el Betis juega hasta más atrás y buscarte a la contra, no tienen la necesidad de ir a buscar el gol, el que tiene la necesidad eres tú. Eso hace que al final tú seas el que juegue más en campo contrario que el rival. Tiene varias ocasiones, al final el portero de ellos fue de los mejores jugadores del Betis, pero bueno, que eso te hace... El portero nuestro también hizo algunas paradetas, también, pero el portero del Betis, una triple ocasión... Una triple ocasión, que es una, nada más, ¿eh? Bueno, que después tuvo, bueno, la de Celo en el primer tiempo, otra que sacó así en la escuadra, ¿eh? Bueno, que al final el equipo tuvo cierta llegada, pero claro, a mí no me vale que el equipo tenga cierta llegada con 3-0 en contra. Tú tienes que tener cierta llegada con 0-0 o con 1-0. Tú no puedes salir a especular y a ver lo que pasa. Y el equipo salió a especular y a ver lo que pasa. Y así no fue. Entonces, pues yo salí totalmente decepcionado. La palabra sería decepción, más que enfadado, decepción, porque es que a lo mejor yo me enfado cuando tú pierdes 1-0 en el último minuto y te vas a casa cabreado, o injustamente pierdes un partido que no has merecido perder, o una decisión arbitral hace que te vayas a casa cabreado, pero yo salí decepcionado y defraudado. Esa fue mi sensación cuando terminó el partido. ¿Indiferencia? ¿Sentiste indiferencia? No sentí indiferencia, sentí tristeza por la cantidad de personas que estaba allí. Delante de mí había una pareja de personas mayores que podían tener más de 80 años perfectamente, y detrás mí había niños con 5 o 6 años con sus padres. Y a mí me da pena que se movilice una afición
cómo se movilizó la nuestra, cómo se movilizó en Mérida. En Mérida, afortunadamente, al final salió la cosa bien, por lo menos nos vinimos de vuelta con la alegría del punto y el subidón del punto. Pero que era para tener ya tomar nota de lo que iba a pasar, ¿eh? Claro, correcto, efectivamente. Pero yo, indiferencia no, yo tristeza por la cantidad de personas que estaba allí apoyando a su equipo y ver cómo su equipo no había respondido a la ilusión y al cariño que esa afición le había transmitido desde los prolegómenos del partido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. No, tú viste el partido en diferido, pues estuviste viendo la Virgen y tú ya sabías el resultado. ¿Cómo se vive un partido que ya sabe el resultado y que...? Bueno, te permite hacer un análisis mucho más objetivo, porque como ya sabes el resultado, te fijas más en detalles que en la dinámica del juego no se aprecian o se aprecian a posteriori, y entonces eso te permite hacer un análisis que en este caso coincide mucho con lo que ellos han dicho. Pero a mí hay varias cosas que me han llamado la atención. La primera, a mí hacía tiempo que no me paraba en la calle nadie y me hablaba con tanto disgusto sobre el momento del Recreativo. Han sido mujeres, precisamente, y esta mañana... No querrían ligar contigo, ¿no? No. Yo pregunto. No, primero porque no estábamos ya ninguno de ellos en edad, ¿eh? Y segundo porque, entre otras cosas, pues son personas que me conocen. En concreto esta mañana una antigua compañera compañera y compañero, porque el marido era también trabajador de la sanidad en los hospitales de Huelva y estaba realmente dolida, pero dolida no ya con el rendimiento del equipo, sino con lo que se intuye que está sucediendo internamente en el club. Porque ella me hablaba de decisiones, más que del juego del equipo, por supuesto que ofendida con el resultado, pero pretendía lanzarme un mensaje de que la gente de Huelva no tiene por qué seguir tolerando que se le tome el pelo, lo que está diciendo Alfonso de los niños, de la gente que se desplazó, ¿eh? Y esto a mí me causa alarma en la tercera jornada de Liga, ¿qué queréis que os diga? ¿Eh? El año pasado se empezó también mal. Hombre, se empezó bien porque se le ganó al Intercity. Pero el ambiente no es el mismo. Pero que luego fue de menos a más, ¿eh? Hasta noviembre hubo una curva descendente. En noviembre estuvo a punto de ir a la calle. Sí, correcto. Pero lo que la gente, lo que a la gente la tiene en guardia, yo creo que son secuelas de lo que sucedió el año pasado. Sí. Yo creo que la gente está desconfiada. Totalmente de acuerdo. No como estábamos el año pasado, que si el objetivo, que si el playoff, que si entramos... la temporada pasada yo creo que la tiene clavada todavía parte de la afición. Yo creo que el aficionado piensa que se tiró la segunda parte de la temporada, por no hacer un buen trabajo en el mercado de fichajes. Correcto. Y eso está ahí. Claro. No, pero date cuenta de alguna forma, perdona, que nos plantamos en los 4 últimos partidos jugando con 3 de los que descendieron y 1 de los que se salvó por esto. Y no sacamos nada más que un punto. Si hubiésemos sacado 2, nada más hubiésemos jugado el playoff. Que eso también es para analizarlo. Pero por eso te digo... La culpa no es de una persona o de un cargo en concreto. La culpa es del cha-cha-cha. Pero la afición yo creo que... Por eso te digo que la gente está inquieta y desconfiada. Porque además no hay que ser muy listo, José Luis, para darse cuenta que la sintonía entre el entrenador y el director deportivo, si no es inexistente, no es una sintonía completa. Y luego, en lo que se refiere al juego en concreto... Yo añadiría algo más. Yo creo que ahí hay un trío: dirección deportiva, presidencia y dirección técnica. Eso, que yo creo que tampoco deben de estar... Vamos, yo no voy a reproducir los comentarios que se me han hecho sobre la presidencia y la dirección gerencia. Esa otra. Porque los comentarios eran mucho más
yo lo que te quiero decir más que duro ya sobre el otro día lo dijeron aquí en la tertulia, que el míster quería fichar a unos jugadores y que no se lo han permitido. O sea que... Por eso te digo que la gente está muy desconfiada, porque los comentarios que a mí me han hecho, aparte de la decepción por el juego, por cómo hemos empezado, iban mucho más orientados a la parte de la gestión del club, dirección deportiva y consejo de administración. Y eso me parece que en la tercera jornada es un dato de alarma importante. Y luego, respecto al juego, que era lo que quería decir, hay algo en el fútbol que es definitivo, ¿no? Así como cuando un delantero falla un gol, todo el mundo se lamenta, hemos fallado un gol y eso, los errores defensivos se contagian. Los errores defensivos se contagian. Los goles no se meten, son una pena, se le dice al delantero que es muy malo y tal, pero en el esquema táctico del equipo, la estrategia del equipo, tiene una influencia de cara al resultado, por supuesto que es importante, pero una influencia menor que los errores defensivos, y más si esos errores defensivos te ponen el partido en contra a los 10 minutos del partido. Eso se contagia, y sobre todo algo que yo espero que no suceda, pero que se nota. Uno de los mejores patrimonios que tiene en este momento la plantilla recreativa es el portero. Cuando un portero tiene una defensa poco fiable, termina sufriéndolo. Y digo sufriéndolo porque le genera unas incertidumbres en determinadas jugadas, sobre todo a balón parado y todo esto, que hacen que su rendimiento pueda resentirse. Y el recreativo, si hay algo de lo que no puede presumir, presumir no, prescindir, es de la fortaleza defensiva, que fue la que el año pasado nos llevó a donde nos llevaron. Es que están jugando dos jugadores que el año pasado no jugaron siquiera, que el año pasado eran suplentes y que este año están de titulares. Es que si tú y si después quitas lo que había por delante, como él ha dicho, y quitas también laterales... Ahora, si tú recuerdas, el año pasado empezamos jugando con Sergio, con Trapero, con Rubén y con Raín. Por desgracia, aunque Rubén en Mérida no jugó de central, sino que jugó de pivote y vino la lesión, ninguno de los 4 defensas que están jugando ahora eran los que jugaban el año pasado. Ninguno de los 4. Y Josier por delante. Y al final, como dice Nono, la fortaleza defensiva que te daba a ti la línea defensiva y Josier por delante, es que ninguno de esos 5 jugadores está jugando ahora mismo. El equipo lo está acusando sí o sí y Rubén lo está acusando sí o sí. Digo yo, ¿os sorprendió, Antonio, que se quedaran en la suplencia Domínguez y Alcalde? Sí, en principio sí. Además, cuando el entrenador, lo digo, yo no soy profesional de fútbol ni de la información, pero cuando un entrenador te saca este 11, cuando te dice, bueno, son esta calle, pero son 2 extremos que se pueden en el 4-3-3. A mí la impresión que me da cuando veo el cuadradito que nos pasa, la alineación, el esquemita, digamos, sobre el verde, esa alineación conllevaba conservadurismo. Es la primera impresión que a mí me da, ¿no? Normalmente el conservadurismo, digo, si tú planteas un partido a guardar un poquito al rival al principio, normalmente, no sé con qué frecuencia, el fútbol te castiga. Normalmente el fútbol te castiga. Y luego ya replantear ya lo que está en la pizarra al minuto 1 o al minuto 5 se hace prácticamente imposible. Y salió el bodrio que salió en la primera parte. Quizás fuera un mensaje del entrenador, señores, vamos, esta gente son rápidos, vamos a guarecernos un poquito atrás. Bueno, y es lo que he dicho, la identidad. Antonio, aquí realmente el Betis Deportivo, exceptuando el número 17, creo que era, el que metió el segundo gol, ¿te dijo mucho ese equipo? En la primera parte me pareció un equipito muy rápido, también favorecido por las circunstancias de un equipito rápido. Mucha chicha. Sí, bueno, un equipo de jugadores seleccionados, ojo que los equipos grandes, los filiales, hacen una selección de futbolistas estupendas, jóvenes. Hasta ese momento era el primer equipo de filial que había ganado.
antes no había ganado ninguno y llevamos ya 3 jornadas. Luego ganó el Sevilla Atlético, pero fue una circunstancia, expulsaron al portero y todas esas cosas. Pero que eso, el cuento de que los filiales hay que temerle mucho, los filiales puede pasar de todo. Puede pasar de todo. De todas maneras, también digo, bueno, la declaración de intenciones para mí fue defensiva. Y en cuanto te sale el fútbol, te castiga, se te viene abajo todo y es muy difícil ya replantear sobre la marcha. De todas maneras, el fútbol fue también demasiado cruel con el Recreativo, porque digamos que sacando el balón desde atrás, el 57% de las veces pierdes la pelota. Y de ese 57%, solo el 1% se transforma. En este caso, el Betis Deportivo rompió por completo esa estadística, cosa que pues nosotros no lo hicimos. En definitiva, y yendo a lo que decía Alfonso, la decepción de la gente es porque muchas veces tenemos todavía la idea antigua de que los filiales son niños chicos que, bueno, que son unos chavalitos que están empezando, que muerden, y los filiales tienen también tienen que decir cosas. Son jugadores muy seleccionados y yo creo que la frustración de la afición viene más que por eso, por perder con el segundo equipo del Betis. Entonces eso, unido al partiducho o la primera parte que se hizo que, bueno, que la frustración brotara y que incluso, como Alfonso nos acaba de contar fuera de antes de empezar el programa, hubiera un conato de miniguerra civil en la grada. Gente que a los futbolistas le insultaba, gente que decía que no, directiva para acá, Óscar Arias por allá. Entonces yo quiero decirle a la gente, yo no tengo ninguna autoridad sobre el recreativismo. Mi única autoridad es 47 carnets consecutivos pagados, pero que eso tampoco, el tener una continuidad, una experiencia, a mí me da mucho coraje. Pues yo soy más viejo que tú y entiendo más que tú. No. Lo único que digo que es que cuidado recreativistas con la temporada. Aparte del aspecto deportivo, me imagino que luego trataremos lo otro. Cuidado con esta temporada, no vaya a ser que el tiro no salga por sálvase a la parte. Dicho todo esto, tenemos que hacer un alto en el camino, pero volvemos del tirón. Hasta verlo campeón, Recreativo de Huelva, del fútbol español decano, la afición de Gran Solera, del balompié soberano. Recreativo de Huelva, del fútbol español decano, la afición de Gran Solera, del balompié soberano. Recreativista, programa 1240. Hoy desde el edificio de Aguas de Huelva, que nos han dejado este lugar, este set improvisado, que ha quedado muy bonito, todo en azul y blanco, como tiene que ser, como la bandera de Huelva, que diría Onofre López, la bandera de Huelva blanca y azul. Que le estaba preguntando a Antonio, ¿os sorprendió que Domínguez y Alcalde se quedaran fuera? ¿Pienso yo? ¿Piensa tú mismo? Sorprende porque es una decisión que no había tomado hasta ahora, pero por otro lado no me sorprende porque tampoco es que estén muy lúcidos ambos. Si antes lo decía que faltaba un poco de claridad en esos últimos metros del campo, de momento Antonio y Alcalde no están en su mejor versión y pues cuando salieron se notó que no habían salido, ¿eh? Evidentemente, porque tienen mucha calidad y si encima salen de refresco, pues esos jugadores se notan, ¿no? Evidentemente tampoco el juego del equipo es que sea culpa de ellos, ni mucho menos, pero bueno, también tiene que probar cosas nuevas, ¿no? Y darle minutos a jugadores que no han tenido muchos minutos, como por ejemplo el caso de Soto, ¿no? En fin, no sé, está bien que se toque, pero después el problema es cómo se disponga los jugadores en el terreno de juego. Yo coincido con Elías. A mí no me sorprendió porque el rendimiento de Alcalde y Antonio en las dos primeras jornadas no fue el que todos esperábamos y además no se les veía cómodos, no se les veía fino. Y bueno, creo que tampoco sería un mensaje justo para el resto de la plantilla. Jugadores que están ahora mismo peleando por tener minutos y en su misma demarcación,
ver que jugadores que no están rindiendo al nivel que se esperan, estén bien o estén mal, son intocables, ¿no? Entonces, a mí no me sorprendió y en cierto modo lo puedo ver hasta justo. Otra cosa es que, como bien habéis dicho, al final lo bueno siempre en el verde, ¿no? Y Luis y Antonio, cuando salieron en el segundo tiempo, pues el equipo dio otra cara. Luis Alcalde es cierto que es un jugador que creo que tiene que ser diferencial. Ya el año pasado tuvo un arranque de temporada espectacular y se fue apagando con el paso de la jornada. Él lo achacó a problemas personales y demás que afortunadamente parecen estar resueltos, pero es un jugador que tiene que ser uno de los líderes en el césped de este equipo, tanto por nombre, por calidad, por apuesta que el club hizo por él en su momento después del magnífico año que hizo en Antequera. Y Antonio Domínguez pues también tuvo el año pasado hizo una primera vuelta espectacular y ya la segunda vuelta parece que físicamente le gustó más, ¿no? Le costó más, pero es un jugador que técnicamente tiene unas cualidades que pocos jugadores de la plantilla tienen, ¿no? Entonces a mí no me sorprendió el que no fueran de la partida, porque creo que no estuvieron acertados en las dos primeras jornadas y puedo entender que Abel decidiera darle la oportunidad a otros compañeros, pero al final pues quedó de forma clara y de forma notoria que son dos jugadores que a día de hoy el Recreativo los necesita en el terreno de juego. ¿Te sorprende a ti, no? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes dilemas de los entrenadores. Tienen que moverse entre el conocimiento que tienen de los futbolistas que pueden resultarles imprescindibles, entre comillas, sin resultado ofensivo para los intereses del resto de la plantilla, porque de ahí se generan conflictos de vestuario, comentarios externos en la prensa y tal. Entonces ese es un dilema importante, y más cuando el entrenador ha sido futbolista profesional. El entrenador seguro que sabe que tanto Antonio como Alcalde son dos futbolistas necesarios. Lo que pasa que una manera de estimularlo a ellos y de no contravenir el interés del resto de la plantilla es tomar decisiones como esa, porque eso es decirle a los dos: oye, o mejoráis o no vais a estar en el 11 titular. Luego viene la parte secundaria del dilema. Hay que esperar ir perdiendo 3-1 para cambiar los pensamientos estratégicos del equipo, porque no olvidemos que sí, Luis Alcalde y Domínguez pues son jugadores importantísimos para el equipo, pero también tenemos que saber que el Betis del segundo tiempo no es del primero. El Betis se vuelve más conservador, no tiene necesidad, como tú decías antes, de meter un nuevo gol, y entonces el rendimiento de esos futbolistas se facilita también. El que pagó los platos rotos en el minuto 45 fue Da Vinci, que fue el único que sacaron en el minuto 45. Pero eso es ley del fútbol, José Luis. El más joven, el labor más débil. Más joven, nuevo, correcto, debutante prácticamente. Sí, yo creo que a Da Vinci también hay que dosificarlo, un jugador que tampoco le podemos dar toda la responsabilidad y toda la presión que tiene este equipo y club con la edad que tiene. Creo que un futbolista que tiene un gran futuro y llevándolo bien va a ser, espero, rentable para el Recreativo, porque no es futbolista para quedarse aquí si sigue esta progresión. Y luego, lo van a seguir desde Uruguay. ¿Cómo? Lo van a seguir desde Uruguay. No te cojo la... Que el representante es uruguayo. ¿Andrés Lama es el representante? ¿Qué? Boselli. Ah, no, ignoro totalmente quién es el representante de Da Vinci. Y luego lo que decís vosotros, Antonio Domínguez, Alcalde, como somos muy importantes, aunque de esto no entendemos nada, todavía recuerdo, José Luis, en las cabañas del abuelo Manuel, un borracho una noche, una madrugada ya, nos decía: ¿ustedes os creéis todo? Un señor que iba bebido ese día, porque borracho, un señor que iba bebido ese día. Un señor que iba con exceso de alcohol. Nos vi allí a todos de la tertulia y dice: usted se cree muy importante, ¿verdad? Se cree muy importante. Pues sois todos unos charlones.
Yo no me he reído más en mucho tiempo y tú también, José Luis, ¿verdad? Bueno, como somos muy importantes... Pero se iba 10 pasos y volvía. Soy unos charlones. Sí. Tantísimas anécdotas divertidas. Entonces, como somos muy importantes y sabemos mucho de fútbol, pues bueno, por jugar a entrenador, yo creo que uno de los dos no tiene que estar en el campo, o Antonio o Alcalde. Tal vez los dos, no sé, bueno, puedo comprender que el balance defensivo quizás pierde y tal, ¿no? Pero uno de los tiene que estar. Y luego cuando Rubén Serrano, que creo que si no está recuperado casi, también tiene que combinar la juventud de Rubén en el centro de defensa con uno de los veteranos. Y arriba también, en este proceso de identidad que estamos sufriendo, si no sabemos, no estamos todavía que el balón jugado desde atrás no nos sale bien y tampoco queremos encerrarnos mucho para contragolpear, y empezamos a lanzar balones ahí y tal, pues mira, lo mismo, una opción buena podría ser en algún partido o en momentos del partido el centro delantero chaval Armero, que tiene más estatura, más corpulencia que Calle Quintana. Digo eso por ocasión que cómo se puede digo esto por proponer algo, ¿no? Por no ser negativo, decir, bueno, pues hay esperanza, hay jugadores ahí, hay tiempo todavía, ¿no? Digo, remató mal una jugada que pudo haber entrado, ¿sabes? Un cabezazo, pero me da mi buena sensación ese futbolista. Hola. Fíjate tú, yo le vi algo. De todas formas, José Luis, yo querría hacer un apunte sobre lo de Da Vinci. Hemos quedado en que es una ley del fútbol, paga los platos rotos el más novato, ¿no? Pero igual que he dicho que el dilema del entrenador es poner a los buenos en toda esta historia que he contado antes, quizá en ese momento a ese futbolista se puede malinterpretar por mucha gente y sobre todo por el propio futbolista, que es señalarlo como uno de los responsables de la catástrofe que hasta ese momento había, ¿no? Y lo que hay que decirle a este chaval es que pase olímpicamente del cambio de este partido, que él tiene mucho futuro por delante para demostrar sus condiciones y sus cualidades, y que esta es una circunstancia más de las adversas que se dan en los partidos de fútbol. Y que el día que él tenga 25 años, seguro que no le pasa. Yo, de todas formas, en cuanto a la suplencia de Alcalde y Domínguez y la salida de Da Vinci en esto, tengo mi propia teoría, no la voy a decir en público, pero os la contaré dentro de un ratito. Digo yo. ¿Qué le gusta tirar la con la mano? Sí, lo voy a contar a nivel no público, ¿eh? Ustedes me vayan a entender perfectamente. Porque en esto del fútbol y en todas las cosas, muchas veces se piensa mal y se acierta. Muchas veces, muchas veces, más de 4 veces. Los entornos son muy malos en el fútbol, José Luis. Efectivamente. Y el 33 años de tertulia. Y el 20 diría, bueno, os lo cuento luego. Dicho esto, ¿hay mejor plantilla que el año pasado este año? ¿Qué Calleto? Yo no sé si mejor o peor. Lo que sí sé es que lo que ahora queda en el banquillo y no sale de inicio puede aportar más que lo que aportaba lo que había el año pasado. Ahora, en conjunto la plantilla es muy pronto para definirlo, pero individualmente, individualidades que puedan aportar en los cambios necesarios, creo que mejor que el año pasado sí que es. Los del año pasado, 2 que podrían haber salido, están ahora de titulares, ojito. Ya. Y así vamos. Sí, a brocha gorda estoy de acuerdo con Nono. Este año quizás el entrenador, cuando mira al banquillo, creo que tiene más piezas. Quizás eche de menos un quinto central, porque los centrales o bien sufren, alguno va a sufrir lesión traumática fuerte, siempre ocurre estadísticamente, y luego el tarjeteo y todo eso es continuo. Entonces, por poner alguna guinda más a la plantilla, ¿no? Sí. Por lo demás, creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Estoy de acuerdo con Antonio en el sentido de que yo creo que de medio campo... Fíjate que trae más veces el aceituno. ¿Estáis todo el mundo de acuerdo con Nono? ¿Qué? No, yo puntualmente. Antonio, ocasión de... Y con Nono, porque yo creo que tenemos más variantes de medio campo hacia arriba, pero el año pasado teníamos un exceso de defensas y este año creo que es la línea donde estamos más cortos. En el lateral derecho, por lo que dicen,
en Pereira parece que no se confía mucho, no lo sé, no lo he visto jugar. ¿3 años? Correcto, no lo sé, digo, no. Son para fichajes. No lo he visto jugar, no puedo opinar porque no lo he visto jugar, pero parece ser que no se confía mucho. El año pasado teníamos 2 laterales derechos, Antoñito y Sergio, que Sergio empezó jugando, al final acabó jugando más Antoñito. Teníamos a Raín en el lateral izquierdo, que creo que fue un descubrimiento excepcional, y en el centro de la defensa, pues es cierto, teníamos a Navas, teníamos a Gálvez, teníamos a Trapero, teníamos a Rubén Serrano, teníamos a Pinillos, que podía jugar tanto de central como de lateral izquierdo, que se hizo en la final de temporada y no aportó mucho. Pero en línea defensiva sí es cierto que el año pasado creo que teníamos más piezas para poder mover de las que tenemos este año. Ahora, de medio campo hacia arriba, pues probablemente tengamos una plantilla más completa. Ahora, que sea mejor o peor, todavía es pronto para decirlo. Yo voy un poco en esa línea. La plantilla está más equilibrada, pero no me atrevería a decir que fuera mejor que la del año pasado. Porque el mercado de fichajes, con todo respeto a los jugadores que han venido, y creo que en parte es lo que siente la afición y por eso está un poco mosqueada, es que no ha habido fichajes algo más potentes, ¿no? Algo que te haga ilusionarte. Se te va, porque vuelve de cesión Sergi Díez, y de repente vuelve al Atlético de Madrid, se desvincula y se va gratis al Celta de Vigo, al filial. Dice, hombre, ¿de verdad no podíamos haber hecho algo más porque el jugador se viniera de nuevo aquí? O de la Rosa, intentar que se hubiera quedado, ¿no? Eso no es más complicado, porque yo creo que Paco López le gusta, le ha entrado por el ojo y a la vista está, ¿no? Que el chaval está que sí, pero que quiero decir, respecto a lo que tú comentabas de referentes, ¿no? Jugadores referentes. Sí, de la Rosa es verdad que llegó como un chavalito, ¿no? Ilusionante, y se terminó convirtiendo en una piedra angular el año pasado vino Alcalde, que era un futbolista que dentro del grupo en el que estábamos y en el Antequera, pues era un auténtico líder, ¿no? Entonces, lo que tú dices tienes toda la razón, ¿no? No hay ningún fichaje de relumbrón, entre comillas. Que ilusione, ¿no? No sé, a mí me falta esa chispa y yo creo que por eso está el ambiente un poco más enrarecido. Es que los fichajes de relumbrón... Aquí no hay quien viva. No. Aquí no hay quien viva. Esa era una... Los fichajes de relumbrón son 250, 300.000, ¿Qué? Que los fichajes de relumbrón en esta categoría, tipo Naranjo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, son fichas de 250.000 pepinos. O sea que... Y si concentramos a lo mejor trayendo buenos jugadores, ahora me voy a poner yo de director deportivo, fíjate tú la ocurrencia. O sea, tú vas a un puesto de lujo, tú. Si concentramos buenos sueldos en 5 o 6 jugadores, luego la plantilla ya se nos desequilibra. Es que esto es muy... Naranjo que cobra 250.000 euros. O más. En el Ibiza, ¿no? Sí. Pero Antonio, yo cuando he utilizado el término... Por hacer un veto mediático, sí, de la gente la misma, cuando yo he utilizado el término relumbrón no me refiero tanto al que tiene la vitola de relumbrón, sino al que la afición tiene como referencia, que fue el caso de Alcalde el año pasado. O como pasaba, fíjate, Juan Cruz, el del Betis Deportivo, donde está, jugando en primera, a pesar de haber tenido una lesión gravísima, pero en Huelva ese futbolista hubiéramos estado locos por tenerlo. O tu Partido Subida lo está dando ahora en primera división. Tu tocado es de San Roque, tu tocado es de San Roque, o el chico este, no me acuerdo el nombre, el sueco, uno que había... Yo sé que tenía el San Roque. O sea que hay jugadores que son referencias y no tienen por qué ser necesarios. El año pasado... Ahora el que va de figurón ese... La temporada pasada desde el club se mandó un mensaje que el objetivo era la permanencia, que esto era un proyecto a 4 años y que el objetivo era la permanencia, que este año... ¿Cuál es este año el objetivo? Bueno, ya lo han dicho, ¿no? Segundo año del cuarto año. Ya lo han dicho, estar arriba. Claro. Estar arriba. Este año se ha pronunciado las palabras estar arriba, entrecomilladas. Y bueno, ¿y el presupuesto?
Yo el presupuesto lo ignoro. ¿De presupuesto? Yo en el presupuesto Yo aquí quiero saber cuáles van a ser los argumentos y lo que van a decir dentro de 3 jornadas. Bueno, hemos esperado, lo mismo dentro de 3 jornadas ganamos los 3 partidos y estamos ya diciendo vámonos a por el playoff. Porque esto es así. Esto del fútbol es un circo auténtico, vamos, esto es así. Bendito circo que nos divierte tanto. O estamos poniendo la guillotina, al Plaza San Pedro para cortársela a todo el mundo. El objetivo, lo ha dicho el puesto de lujo, es estar arriba. Pero también he oído ya decir, es que es el tercer presupuesto, el tercer peor presupuesto más bajo. Que eso es un cuento como la copa de un pino, porque eso es el transfer, ¿cómo no sé? Transfermarkt, que no es exacto, pero sí es indicativo. El valor, no, esa gente dicen el valor de los jugadores. De los jugadores, sí. Según su criterio. Ojito, según su criterio. No quiere decir que esto. Y eso no. Yo sinceramente yo creo que el año pasado, que efectivamente se dijo por activa. Espérate, perdóname antes de que se me vaya, que yo tengo la cabeza ya a las 3 menos cuarto. El equipo con más jugadores, más socios, ¿cuál es? El Recreativo de Huelva. Recreativo. De publicidad, ¿cómo anda el Recreativo? Bien, hay publicidad por todos lados, ¿eh? Ahí anda bien. ¿Qué de patrocinio, de que le den dinerito los ayuntamientos y eso, cómo anda el Recreativo? Bien, teóricamente. El Recreativo no es que le den dinerito, es que el propietario es el ayuntamiento. Sí, pero aparte pero aparte de esto, Diputación ha puesto este año un buen dinerito, ¿eh? Muy buen dinerito. El fichaje de Raín, paso de Raín. Otro buen dinerito. Donde nos basamos en que somos los peores presupuestos. Lo demás, eso es otra cosa. Porque los equipos, todos se nutren de aficionados, de publicidad y de subvenciones. Y ahí estamos de los primeros. Como fastidio vamos a decir que tenemos de los peores presupuestos. Las milongas a mí no me... Yo me mantengo en mi teoría, ya con tantos que años ya he como puesto tengo, muchas veces, que somos un club de Estado. Claro. Igual que el Paris Saint-Germain y el Manchester City y eso, pero en el nivel que estamos, ¿no? Somos un club de Estado local. Y con una ventaja diferencial respecto a la mayoría del resto de los clubes, y es que aquí la garantía de cobro a final de mes de los futbolistas está al 100% asegurada, cosa que en otros equipos, aunque tuvieran mucho más presupuesto que nosotros, no es tan seguro que se... Y luego viene el mes de enero, febrero, y empiezan los problemas de cobro, de baja y de historia. Y esa es una garantía que tiene el Recreativo de Huelva por encima de la mayoría de los clubes. Vamos a ver dónde salen las excusas dentro de nada. Yo la estoy esperando ya. Que te digo yo, antes Antonio ha desvelado ya algo que estaba previsto preguntarlo más tarde, pero está bien porque está atento de las cosas que decimos. ¿Qué pasó en el campo del Betis, tú que estuviste allí el otro día? No, lo que pasó fue que obviamente el primer tiempo fue nefasto. En el minuto 1 nos vemos con el 1-0, en el minuto 12 nos vemos con el 2-0 y en el minuto creo que fue 29, 30 nos vemos con el 3-0 y entonces, como bien dice Antonio, al final el estado de ánimo del aficionado, ¿vale? Pues ya explotamos todo lo que estábamos allí y unos... que si Abel dimisión, otro que si directiva dimisión, otro que si a un futbolista que te pasa por la banda, que si fulanito de tal esto, y ya empiezan, oye, pues cómo tú te atreves a decirle esto a Abel, o cómo tú le insultas a un jugador de nuestro equipo, pues tú no eres nadie para decirme a mí lo que tengo que decir, y era tal el estado de frustración y el estado de decepción que había en la grada del aficionado recreativista, que donde yo estaba sentado, pues
en un entorno de 20 metros a mi alrededor, pues hubo conatos de, ni mucho menos de agresión, ni muchísimo menos, pero sí de insultos, de palabras malsonantes de unos hacia otros, y al final nos estamos peleando entre nosotros mismos. Eso puede provocar que haya luego alguna pelea. Al final nos estamos peleando entre nosotros mismos, y era muy triste ver cómo nos estamos peleando entre nosotros mismos, con el equipo jugando a 5 metros, y... ¿Una guerra civil? Pues sí. Pero estabais todos controlados, porque antes de entrar tuviste que enseñar el DNI. El DNI, vamos, la partida de nacimiento y la fe de vida prácticamente. ¿Y eso que somos hermanos del Betis? Fue increíble. Como si fuerais prototerroristas. Correcto. Y además, yo tengo, delante mía iba un señor con su DNI, y el señor de seguridad del estadio, que eso lo he visto yo, que no me lo cuenta nadie, le dice, no, es que su nombre coincide con el DNI, pero el número, una cifra, hay un error en un número. Y a lo mejor un señor de 70 años. Más o menos, 60, 55, 60. Y le dice el señor, pero usted no ve que soy yo, que mi foto es la del DNI, o sea, que la foto soy yo y que el número, esto que al transcribir la lista, pues han llevado el número. Y dice, bueno, cifra. No puede usted pasar. Apártese, que voy a llamar a mi responsable, que mi responsable venga ahora y le diga cómo lo hacemos. Es tremendo. Yo entré, porque yo no tuve afortunadamente ningún problema, y a los 15, 20 minutos ya había el señor entrar en la grada, pero el señor tuvo que esperar 20 minutos porque un número de su DNI no le coincidía con el número que había en la lista que había impreso el Betis. Yo es la primera vez en mi vida, y yo he viajado mucho con el equipo y he visto muchos partidos, tanto en primera, en segunda, en primera red, en segunda red y en tercera red, y es la primera vez en mi vida que a mí me piden el DNI para entrar en el estadio. ¿Os acordáis alguno del número de fichajes que se ha hecho este año? No exactamente. Andan de 13 a 14, José Luis. 14 creo, sí. Está muy bien. Ese era un proyecto, porque cuando se hacen las cosas, se hace un proyecto, se deja la columna vertebral, se deja no sé cuánto, es un proyecto. Pero llevamos muchos años así. Sí, pero bueno, pero esto era un proyecto. Es que incluso hasta en enero de hace 2 años se ventiló un proyecto entero también en enero. Se ficharon 11 jugadores en enero. ¿Sí? O sea que hasta dentro de la misma temporada entonces, se modifican los proyectos. Tú sabes además que esa palabra, yo te he dicho en la tertulia muchas veces, esa palabra me da muchísimo coraje. Proyecto, ni que fuera esto un edificio de algún arquitectónico o un plan general de ordenación urbana. Esto es fútbol, hombre. También las palabras, estas palabras tan grandilocuentes y tal y cual. Fútbol es un juego, y esto de los proyectos como algo sólido, firme, es muy difícil llevarlo a cabo. Y más con el recreativo. El recreativo del año 93, José Luis, desde el año 93, el recreativo es un enfermo económico. Desde que no entramos en el plan de saneamiento, a ver si nos enteramos de los recreativistas, sobre todo los más jóvenes, que son muy efusivos, muy pasionales cuando escriben detrás de un móvil. El recreativo es un enfermo económico, y por mucho que queramos ser, porque somos una afición de puta madre, con ¿por qué es un enfermo económico? Es un enfermo económico porque no ha remontado, no ha levantado cabeza desde hace 30 años. Te voy a decir una cosa, por los políticos. Hemos estado 4 años. Por los políticos, de todos los colores, para que no se enfaden ninguno o ninguno se alegre del mal del otro. Desde que Juan Ceada hace 40 años dijo, el dinero público no se toca. Dijo antes otra cosa. Digo para los noveles que son... Dijo antes otra cosa. Sí. Dijo antes otra cosa en la Casa Colón. Dice, se tendrán que caer antes los muros de la Casa Colón. De la Casa Colón, antes que yo deje que el recreativo desaparezca. Bueno, pues con 30 millones... 300.000 euros, 200.000 euros para la gente joven. Bueno, pues desde entonces, que podíamos haber entrado en el plan de saneamiento y haber sido uno más de los 40 equipos con su economía, digamos, más o menos regulada, ¿tú crees que si hubiéramos entrado con esta afición que hay aquí de 15, 12.000, 13.000 socios, el sitio del Recre era el del Villarreal o el del Getafe? Es que estoy absolutamente seguro, aunque sea ventajista, a decirlo ahora con la perspectiva de la historia. Pero es que muchas veces cuando estás en el momento ni tienes información, o opinas más apasionadamente que objetivamente, pero ahora con tiempo entonces desde entonces andamos así. A mí me da Antonio, me da mucho coraje hablar de los años 90. Lo que pasa es que yo te hablo del origen de todo perdona, pero hay que remontarse a ellos porque para que no se caigan los mismos errores, y en este club se caen cada 2 por 3 los mismos errores. Cada 10 años se caen los mismos errores. Cada 10 años. Aquí hubo un momento que nos engañaron totalmente
realmente engañaron a los que engañaron, porque desde esta tertulia, perdona, Antonio, se estuvo diciendo que lo de la deuda cero era mentira, que todo era un rollo macabeo, que se estaban montando los que estaban dirigiendo el club, que no presentaban las cuentas y que incluso una vez me parece que se presentó las cuentas en la caja de ahorros con un papel de una libreta, ¿Una servilleta? Quiero recordar eso. Después de todo ello, el equipo entra en concurso, ¿no? Y se plantea todo para que eso vaya funcionando, y empieza a funcionar, y si no es por el innombrable que viene y dice vamos a, y saca del concurso, posiblemente el Recreativo no estaría ahora enfermo, porque no se podría comprar ni vender sin contar con los concursales, y a partir de ahí es cuando viene el declive de verdad del Recreativo de Huelva. Bueno, como ha dicho muy bien Antonio, el declive es histórico y cíclico. La palabra proyecto, Antonio y tú y yo somos muy aficionados a la lectura, y eso es el eufemismo que se utiliza en actividades como el fútbol para encubrir la falta precisamente de proyecto. Efectivamente. Es una forma de engaño con un lenguaje altisonante que suena potente, suena muy bien, pero de alguien que no sabe lo que va a hacer. Y tu referencia a principios de los 90, al año 93, eso, es que el motivo por el que el Recreativo no entra en el plan de saneamiento es mejor correr un tupido velo, porque es una historia para no dormir. No, vino larga también. Vino Ruiz Mateo, que propuso el plan Trípode, que en definitiva fue lo que se hizo unos pocos años después. Dicho todo esto, vamos a publicidad, pero volvemos del tirón. Hasta verlo campeón, Recreativo de Huelva, del fútbol español decano, la afición de Gran Solera, del balompié soberano. Recreativo de Huelva, del fútbol español decano, la afición de Gran Solera, del balompié soberano. 1240 desde Aguas de Huelva. ¿Os gusta el entorno que hemos tenido hoy para hacer este programa? Un entorno muy líquido, muy azul, muy de aguas. Muy relajante. Muy relajante. Relajante. Nosotros también no estamos un poco muy excitados. Estamos relajaditos. Que os voy a decir que un compañero nuestro, Juan Bustamante, el día 27, Día Mundial del Turismo, va a presentar en Isla Cristina un vídeo promocional que ha hecho él con sus drones y todas estas cosas, que va a formar parte de la campaña de imagen de Isla Cristina. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. ¿Lo sabes? Yo le diré que intentaré acompañarlo porque me hace mucha ilusión y porque Juan, aunque nacido en Huelva, es un isleño más, es un tío que... ¿Que habrá que ir? Allí estaremos. Si vas a avisar porque hay que pedir entrada, bueno. Sí, no, te lo digo de verdad. Vale. Te dices que se te busca una entrada. Pero Juan ha pertenecido siempre en la tertulia al sector de los inconformistas. Al sector de esto. Este sector es de los brotes verdes y este es el pesimista. Que digo yo, que se dice, tú que estuviste hablando con el señor ese que yo no quiero nombrar, ¿se sabe ya cuándo se puede saber, y vaya la redundancia, que se admite o no se admite a trámite el que se pueda presentar un recurso? A ver, es el entrenador del Recreativo. A ver. Fecha exacta como tal no hay. Por cómo se desarrolla normalmente este tipo de procedimientos, ambas partes, y lo ha dicho esta mañana Pilar Miranda y también lo ha dicho Paco Muñoz, se espera que sea relativamente pronto. Han dicho como un par de meses o así. ¿Y qué puede pasar? Octubre, noviembre, ¿sabes? Noviembre. Más opinión que información, creo que va a salir antes de que llegue octubre. Me digas. Creo. Bueno, da igual. Opinión. En plena temporada, como hemos dicho ya. Yo me refiero a lo que ellos han comentado. Que tú has estado allí.
Han comentado que en un par de meses. Sí. Y que luego empezaban las conversaciones. Da igual, unas O algo conversaciones Ya han empezado. no tenemos ni idea de la cantidad de conversaciones que hay. Algo similar a eso es lo que ha dicho Paco Muñoz. Sí, pero lo que decía este señor que iba a venir para acá, que tenía unos inversores que se querían quedar con el club, eso tenían una reunión con el club y por lo visto no se presentaron. Con el club no, con el Con el ayuntamiento. ayuntamiento, perdón. Sí se han presentado, claro. ¿Se han presentado? Ellos se han sentado con el ayuntamiento. ¿Seguro? Hasta donde yo tengo entendido, sí. Yo tengo entendido que no se presentaron el día que se tenían que presentar. Si se han presentado posteriormente, Hasta donde yo tengo entendido, sí. ¿y quiénes son? No tengo ni idea, eso sí que no lo sé. Si lo supiera te diría que lo sé y no te lo puedo decir, ¿Y pero es que no lo sé. qué puede pasar ahora a partir de que se diga o no se diga que se admita el trámite o no? Yo creo que no se va a admitir a trámite y que el club evidentemente está en manos de Pablo Comas. Porque ¿Y se tendrá ya una sentencia- solución para entonces? No lo sé. En teoría él dice que la viabilidad económica del club la puede garantizar. ¿Qué él dice eso? Pablo, Que él puede garantizar en teoría sí. la viabilidad económica. En teoría, Cuando la última vez que Evidentemente. se sentó delante de todos los aficionados dijo que si no le daba 3 millones la caja, no era 3 millones 5 o 6, no me acuerdo cuánto era, que dejaría morir al Recreativo por inanición. Yo, José Luis, evidentemente creo que todo el mundo sabemos que Pablo Comas es un hombre de negocio y si él deja desaparecer el club va a perder su negocio y no va a ganar nada. No tiene sentido que tú batalles 6, 7, 8 años a nivel judicial para después llegar aquí y quedarte de brazos cruzados. Porque eso fue lo que dijo en su día, lo que yo estoy diciendo. Sí, pero analizándolo fríamente no tiene sentido esa operación. Lo que acaba de decir Elías, de que Comas garantiza La estabilidad. la viabilidad del club, a mí lo que hace es reforzar mi teoría que te dije sobre quién estaba dispuesto a... Ya. Lo que nos dijeron a nosotros, también me lo dijeron por otro lado. Nos lo dijo un antiguo presidente del Recreativo. Dice, quien está detrás de todo esto es este. ¿Y quién es este? El que está al lado del oeste. ¿Seguimos hablando del tema o qué? Sí, no, es que, ¿a ti qué te parece, Antonio? Pues a mí me parece que la sentencia, aquí entendemos tanto que también entendemos De leyes. de jurisprudencia. Tú sí debes entender, tus manos te Hombre, sí, asesoran, me ¿no? informa. Mi hermano y Manolo Gómez Manolo son Gómez. mis dos ¿Qué ha hecho de gurús. menos a Manolo aquí? A ver si este año se puede acercar, hombre, tú sabes que el tema del trabajo... Sí, bueno, ya... ¿Es verdad que a Manolo le tocaron cerca de 700.000 euros en una primitiva? A Manolo le tocó 700.000 euros de la primitiva en los montón de amigos que él tiene. Eso sí, pero yo digo en pastitas, en euros, ¿no? Que va, hombre, si ¿No? eso me hubiera enterado yo, por Dios. Que va, que va. Uy, Manolo, que no lo dicen ni a los amigos, dicen que la tocó la primitiva. Oye, váyate, No, mira, el club cuando se desestime el recurso, bueno, ¿os imagináis que lo estimara? ¿Qué? Porque aquí estamos todo el mundo diciendo, Estamos dando por hecho algo que no ha dando ocurrido. absolutamente por hecho, pero bueno. Porque ahora además Entendiendo. ha perdido un recurso de que tenían que darle Sí, 600.000 cerca de 700.000 euros, hace una pequeña batalla que hemos ganado. Como todo parece ser que va a discurrir como es, el club el día X de octubre o de noviembre pasa a ser no, ya lo es, pero provisionalmente ya será oficialmente de Pablo Comas. Dos posibilidades: una, que él lo venda a quien estime oportuno, al empresario que estime oportuno, y conversaciones tendrá todas las habidas y por haber. O dos, ya está, a que le ha tocado la primitiva a Pablo Comas. o dos, que sin estar físicamente aquí haga un consejo, vamos a poner calificativo, interpuesto o cuchara, y él manejar desde la distancia todo esto. Sí, que entonces yo conozco muy poco a Pablo Comas, un par de veces que leí y hablé con él, comimos una vez,
Pablo Comas le va a dar dolor de cabeza a mucha gente en Huelva, ¿eh? Me da esa impresión. Sí, yo también. Ojo al dato ese, porque viene no con la verdad romántica ni sentimental que sabíamos que Gabriel Cruz y nosotros la teníamos. Él viene con la verdad jurídica por delante, con la verdad judicial, y eso da mucha fuerza, y más en un tipo de la personalidad suya, que todos aquí más o menos le conocemos. Y también digo a todas estas personas que estamos muy preocupados con los centrales, con el mediocentro, con el esquema y tal y cual. Lo dije el año pasado, en mayo o junio. El playoff del Recreativo se va a jugar dentro de, como ha dicho Elías, 4, 5 o 6 semanas. El día siguiente de que esto ya se dé cauce formal y legal. Y a todos esos que, con todo el respeto del mundo, porque habrá algo más bonito que la libertad de expresión en el fútbol, en algo tan, hemos dicho, tan volátil y tan... A todos aquellos que piden la cabeza del consejo actual, del director deportivo y demás, que no se preocupen porque no se van, entre comillas, en lenguaje figurado, no nos vamos ni a tener que manchar las manos. ¿Vale? Y ahí lo dejo. Yo creo que cuando llegue ese momento va a haber un drama en la ciudad. ¿Un drama por qué? Porque sí, porque de repente nadie sabe lo que puede venir. Camino inexplorado. Claro, es que nadie lo sabe, el único que lo sabe es Pablo Comas. Y lo malo que no es en mayo, es que es con el balón rodando. Si el entrenador sigue, si no sigue, Correcto. si los El jugadores entrenador te podrán... dijo Sí, el entrenador sí seguirá. que le gusta. Dijo que le gusta. Que le gusta. Sí. Le pregunté por el proyecto deportivo y me dijo que no me iba a decir nada. Y si entre líneas, Elías, en la entrevista que le hiciste, porque hay que leerle a Pablo, hay que leerle entre líneas. Mediáticamente es un show, un espectáculo, ¿eh? Independientemente de la opinión que tenemos sobre él, que ya la hemos puesto aquí todo el mundo. Su gran ilusión fue y ha sido, y creo que será, ser presidente del Recreativo. Lo sigue deseando. Le Yo gusta. creo que le gustaría ser presidente del Atlético de Madrid. Bueno, entre tanto, le gusta. Y yo creo que va a jugar sus cartas. Y es un gran jugador. Cuidado. Sobre todo si se tienen ases en la manga. Es que lo que no le ha entrado todavía, aparte de la afición del Recreativo, es que Pablo Comas tiene la sartén por el mango. Absolutamente. Está clarísimo. Estamos viviendo en un... Esta es una de las grandes, como diría, de los grandes disgustos que creo que podríamos tener o debemos tener. Y es que hablamos de leyes, de tribunales, de sentencias, Una alegría. de plantillas, de presupuestos de equipos, de jugadores, de partidos, y no hablamos nunca de defender al aficionado de Huelva. Es que somos un ejemplo en toda España. 13.000 socios en la categoría que estamos o en las que hemos estado, que era todavía más En mérito. una población tan pequeña como esta. Ese es un patrimonio que ni Pablo Comas se atreve a despilfarrar, fijaros. Entonces, el que seamos capaces de destruir, que ojalá nunca pase, de destruir ese sentimiento, porque es que lo que no se mete en la cabeza a todos estos señores, que son su negocio, su medio de vida, su profesión y todo, es que los que se sientan en la grada no solo pagan por sentarse allí, sino que se está jugando con sus sentimientos y con la identidad de una ciudad. Y eso es lo más doloroso de toda esta situación, que la gente puede llegar a un momento en el que de verdad se canse o se peleen, y entonces sí nos vamos a enterar de lo que es una verdadera tragedia futbolística. Una cosa y concluyo, no. Y por jugar a imaginar que Pablo Comas viene con su proyecto, echa a todos los que están, pone a gente suya, en enero te ficha a un central, y resulta que el equipo anda en playoff. Sí, sí. La gente le aplaude en el balcón de la Casa Colón. ¿Tú date cuenta que Aplaudir. Es que esto del fútbol, es que nos parece, Antonio, esto del fútbol es una cosa tan... Antonio, con Cerati estuvo a punto de ascender a primera división, ojo. Correcto, Por supuesto que sí. Empate a punto. Empate a punto con el Córdoba. correcto. Sí, señor.
Ahí lo dejamos, tenemos años para comentar, tenemos curso para comentar. No, sí. Antonio, Antonio, no mira, vamos a aburrir. aquí nos han dejado, un momentito, nos han dejado los Reyes Magos, de Aguas de Huelva, lógicamente, un regalito para ti, para Antonio, con mucho cariño, de Aguas de Huelva. Eso haces tú. Toma, esto para que te vayas a hacer turismo por allí, por el Rompido. Hombre, aquí tienes para beber y aquí para echar... a correr, a correr. Para apoyarme durante la carrera. Está usted. Muchas gracias, Rey. La que tú me haces. ¿Qué iba a decir, no? No, que el No, fútbol, está celoso porque te daba tiempo. que el fútbol es así. El fútbol es así. No te enfades, que para ti también hay, resultados. No, toma. Muchas gracias. Esto está rejuvenecido, José Luis. Porque esto es lo que pasaba en los primeros tiempos de la tertulia. ¿Te das cuenta, no? Entonces, y como es un sentimiento, la gente responde espontáneamente a eso. Y totalmente de acuerdo. Si aquí tuviéramos un éxito en esta circunstancia que tú pones encima de la mesa... Es más, quitan al litri de nos vendemos al diablo. Nos vendemos al diablo. No, aquí nos ponen un papel y dicen, con Pablo Coma vaya a ascender. Y nos tiramos de cabeza. No, y lo tiramos ahí a la fuente de los bomberos con la gente. Pero bueno, son fantasías. Celebrarlo. Son fantasías que, en fin, aquí estamos para divertir. Muchas gracias. El tema es más serio de lo que... Muchas gracias, que Aguas de Huelva, que son el que nos la da para que lo... ¿Qué digo yo? Porque es que nos queda poquito tiempo. ¿Cuánto nos queda? Un poquito. 7. Nos quedan los mismos que goles lleva el Recreativo en contra. 7. ¿Qué digo yo? Que el partido del viernes, que estamos a 2 pasos. ¿Qué va a pasar? Sevilla Atlético. ¿Quién sabe? Yo, antes, cuando Antonio decía que la gente estaba cabreada porque se estaba perdiendo contra Nada un más que filial, preguntar por el Sevilla Atlético. que se había perdido contra un filial y tal, yo creo que realmente la gente no está enfadada porque se haya perdido contra un filial, sino que hemos jugado contra dos equipos que han estado en la parte baja de la tabla la temporada pasada y que a duras penas se han salvado, y otro equipo que acaba de descender de una categoría inferior y le hemos pasado canuta. Ya es que eso genera mucha desilusión en la afición, y entonces esa desconfianza es la que reina ahora mismo el Sevilla Atlético. Es que puede ser cualquier cosa, José Luis. Está igual que Cádiz. Se puede ganar, se puede empatar, se puede perder. Es que uno ya no sabe lo que esperar. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Yo digo que es 0-2. Tú no quieres contestar tú. Es un partido que, ya siendo la jornada 4, que parece mentira que nosotros íbamos a ver la jornada 4 como una jornada tan importante, es un partido importantísimo para el devenir del equipo, ¿no? Sobre todo porque después de los próximos 4 partidos tenemos 3 fuera de casa. Tenemos uno ante el Villarreal B, que estaba el año pasado en segunda división. Tenemos después al Ceuta, que ya lo conocemos todo el mundo. Jugamos en casa con el Fuenlabrada, un equipo de infausto recuerdo. Y después vamos a Murcia. Entonces tenemos un calendario... Esos son los partidos que vamos a ganar. Ojalá. De nada te sirve ganar si no ganan los otros. Efectivamente, pero... Que de nada te sirve ganar eso si no ganas el resto. Para no seguir alimentando este caldo de cultivo tan complejo que al final se le puede trasladar en presión al futbolista y demás, hay que ganar ya, porque tú no le ganas al Sevilla Atlético y tienes 2 desplazamientos muy difíciles a continuación. El campo tiene que estar hasta las trancas y animando desde el minuto 1, olvidar lo que pasó en el campo. Por supuesto. Sí, por supuesto. Que eso no hay que pedirlo, porque eso se sabe. Por supuesto. Pero, José Luis, es que estamos siempre en el mismo discurso. Sí, bueno, pero... Por eso digo que a ver si alguna vez respetamos a los aficionados. Sí. El club, los futbolistas, los profesionales, porque es que no puede ser siempre el mismo discurso. El público sabe a lo que va y por qué va. Correcto. Y a partir de ese momento lo que hay que intentar es darle las mejores satisfacciones posibles, porque si no, el partido del Sevilla Atlético en la 4ª jornada puede marcar gran parte del futuro de la temporada. Y con una cuestión, José Luis, que después de los partidos esos de fuera que Alfonso ha referido, tú preguntarás aquí, ¿hay que fichar gente en invierno? Te voy a decir una cosa. El domingo, el viernes, viene en el banquillo
un entrenador, Jesús Galván, que estuvo a punto de fichar por el Recreativo antes que Abel. Antes que Abel, efectivamente. Hubiese sido una buena de estas porque Galván ha demostrado en todos los equipos que ha estado que lo ha tenido arriba, a todos. Incluso el año pasado pues ascendió al Sevilla Atlético. ¿Qué te parece a ti el partido del domingo? El partido del domingo, después de todo lo que hemos dicho, pues en vez del Betis B, pues el Sevilla B. O sea, todo lo que hemos hablado de prevención y de tal, yo creo que la lección, espero que la hayan aprendido tanto el entrenador como los jugadores, y que Abel Gómez tenga la suficiente clarividencia para sacar al 11 inicial para ir a por el partido, Y que jueguen como en la segunda parte, que cuando se marque un gol, que sigan atacando. ¿Viste el otro día que pasó con la selección española? Con un jugador menos, en ningún momento... Una mentalidad muy fuerte. Seguimos está tocado por los dioses. Bueno, pues vamos a tocar. Les doy mis bendiciones al Recreativo. Dásela. Toma. Muchas gracias. Y también de parte este Filio y este Espíritu Santo. Quedan ustedes bendecidos, queridos amigos. Un apunte rápido, que el viernes viene Carolina Marín también. ¿Viene Carolina Marín? Sí, es verdad. ¿Al campo? No, la reciben en el ayuntamiento. La reciben ir al campo, ¿no? ¿A qué hora va a ser? Todavía no se sabe. A la hora del partido no va a ser. A lo mejor viene y hace el saque de honor. Hola. Pues no, espero que no sea la pena más. Saque de honor depende de cómo queridos amigos, muchas gracias. Aquí, para cuando vayas por el rompido, vayáis los dos por allí, cogidos de la mano. Ya está. Regalitos de Aguas de Huelva, ¿no? En paralelo, da las manitas quietas. Que en fin, sean ustedes moderadamente felices. El próximo martes a las 22:30 estaremos de nuevo, con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, aquí, en esta tertulia. Lo mismo estamos ya en la casa, estamos en el plato nuevo que tenemos, que está quedando chulo, Y si no, a mí no me importa venir para acá, porque esto ha quedado bonito. Muchas gracias, Aguas de Huelva, muy especialmente Antonio Adame, y eso. Que nosotros nos vamos ya, que nos vemos el próximo martes. Huelva presume orgullosa de tener noble afición. De tener noble afición. Huelva presume orgullosa de tener noble afición. Huelva presume orgullosa de tener noble afición. De tener noble afición. Aliente sigue a su equipo hasta verlo campeón. Aliente sigue a su equipo hasta verlo campeón, hasta verlo campeón. Recreativo de Huelva, del fútbol español decano, afición de Gran Solera.